encontramos. Buenas noches a todos, Dios los bendiga. En esta noche, bienvenidos a este entrenamiento de discípulos. ¿Con qué objetivo? Que evangelicemos el mundo, llenemos al mundo entero de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos, amados siervos de Cristo, pastores, pastoras, líderes del Señor. Que el Señor les llene en esta noche por medio de su palabra, con ese Espíritu Santo de Dios, para que salgamos a hacer su voluntad. Vamos a pedirle en esta noche al pastor Heiner Huila que por favor inicie con una oración. Amén. Buenas noches para todos. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a orar, a entregarle este tiempo en manos del Señor. Padre, muchas gracias por tu infinito amor, tu gracia y tu misericordia para con nosotros. Gracias por permitirnos estar aquí reunidos esta noche, Señor. Gracias porque podemos compartir tu palabra, seguir aprendiendo, seguir creciendo, Señor amado, en todo lo que concierne en el Evangelio de Jesucristo. Gracias, danos un corazón dispuesto para aprender, Señor, y que no solamente seamos oidores, sino que podamos poner en práctica cada día lo que aprendemos. En el nombre de Jesús el Cristo te pedimos, Señor, que nos llenes de tu espíritu mientras compartimos tu palabra. Te pedimos también que obres, Señor, en el corazón, en la vida de mi pastor Ovidio, Señor, que seas tú llenándolo, Señor, de tu Santo Espíritu y que seas tú guiándolo, Padre, esta noche y que podamos todos ser edificados para la gloria de tu santo nombre. En el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Amén. Muchas gracias. Ahora vamos a este tiempo de enseñanza a cargo del pastor Ovidio en esta noche. Amén, muchas gracias. Dios les bendiga a todos. Muy buenas noches. Esperamos que se encuentren muy bien. Bueno, mis amados, vamos a ir a la cartilla. A la página número 10. La página número 10, recuerde que es el número inferior de la hoja. Aquí está. Página número 10. La lección es la lección número 5. Este número aquí grandote, 5, es la lección. Lección 5, mensaje del Evangelio, página 10. Vamos a hacer un pequeño resumen de los 6 estados del no creyente. Hemos estado compartiendo de que hay 6 estados. Un misionero de Corea del Sur, saliendo al campo a evangelizar, descubrió que hay 6 estados en el no creyente y empezó a plasmarlos en una hoja. De ahí sale una cartilla y ahora esto lo usamos para evangelizar y para discipular. Entonces, los 6 estados del no creyente surgen o se originan del problema fundamental. Recuerde que hemos estado compartiendo sobre el problema fundamental que consiste en 3 puntos: diablo, pecado y separación. Anótelo por favor ahí. El problema fundamental del no creyente es 3 puntos. Número 1, el diablo. Número 2, el pecado. Y número 3, la separación. Este problema fundamental se origina o se originó en Génesis 3, del versículo 1 al 10. Entonces, el problema fundamental, diablo, pecado y separación, son las raíces y de ahí se desprende el fruto. Ahora, los 6 estados del no creyente o 6 problemas que tiene el no creyente es, número 1, un problema de identidad porque son hijos del diablo. Juan 8:44. Número 2, hay adoración de ídolos en el no creyente. Tienen problemas de idolatría. Número 3, tienen problemas mentales. Los no creyentes tienen problemas mentales. 4, tienen problemas físicos. Quinto,
tienen problemas del futuro. Hebreos 9:27, ¿por qué problemas del futuro? Porque Hebreos 9:27 dice que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de eso, el juicio. Entonces, cuando ellos mueren, tienen un problema grave y es que sus almas irán al infierno y después saldrán al juicio. Y en el juicio lo que va a venir es una condenación eterna. El que no se haya inscrito en el libro de la vida, dice Apocalipsis 20 del 11 al 15, fue lanzado al lago de fuego. Y el sexto estado es herencia espiritual. Es decir, que ellos le van a transmitir el no creyente. Mire, mire esto, lo delicado que es. El no creyente le deja una herencia espiritual a su generación, a su posteridad. Le deja una herencia de pecado, una herencia de maldiciones, una herencia que viene por el ejemplo en casa, por el estilo de vida. Entonces muchas cosas de las que practicaron los padres las empiezan a practicar los hijos, los nietos, porque es una herencia de pecado y de maldiciones. Una herencia espiritual donde le dejan a su próxima generación una identidad de hijos del diablo, les dejan el ejemplo de la idolatría, les transmiten muchas cosas que los van a llevar en un futuro a tener problemas mentales, físicos y finalmente problemas del futuro. Esta es la condición del no creyente y la iglesia, nosotros los seguidores de Cristo, debemos conocer muy bien el estado del no creyente. Estamos haciendo un diagnóstico como cuando alguien va a un médico y éste empieza a examinarlo para descubrir qué es lo que está pasando, qué es lo que se está originando en su cuerpo. Cada vez que yo vea a un no creyente, estos 6 estados me deben llevar a sentir amor, misericordia. El no creyente no se salva cuando yo lo juzgo. Yo no estoy llamado a juzgar a los no creyentes, a criticar, a murmurar, a condenarlos, a señalarlos. Eso no los va a salvar. Lo único que los va a salvar es que yo les predique el evangelio de Jesucristo. Lo único que va a cambiar su identidad de hijo del diablo para que se convierta en un hijo de Dios es que le predique el evangelio de Cristo. Lo único que va a hacer que caiga la venda de la idolatría es que yo le predique al verdadero Dios, que es Jesucristo. ¿Cuándo va a dejar de tener eh, estos estados o estos problemas mentales? Cuando le presente a Jesucristo y Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Estamos en una generación que tiene muchos problemas mentales porque no conocen el Evangelio, no conocen a Cristo y tienen toda la carga del pecado y toda la carga de la maldad y toda la carga del estilo de vida diario, pero la solución está en Jesucristo. Entonces muchos de los problemas del no creyente se resuelven únicamente con el Evangelio de Jesucristo. La iglesia, al conocer esto, entonces empieza a tener una sensibilidad, empieza a tener empatía, empieza a colocarse en los zapatos del no creyente. Un no creyente no la está pasando muy bien. Mire todos los estados y, y el problema fundamental de diablo, pecado y separación. Por eso Cristo dice, vayan y prediquen el Evangelio y vayan y hagan discípulos. Mis ojos espirituales se abren cuando a la luz de las escrituras veo la cantidad de problemas que tiene todo aquel que está separado de Dios por causa del pecado. Una de las cosas que más deberíamos hacer nosotros los cristianos es predicar a Jesucristo, la única solución para el no creyente, la única solución, el único camino para quitar la separación que hay entre el hombre y Dios, Jesucristo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con el poder y la guía
y la dirección del precioso y amado Espíritu Santo. Bueno, ahora pasamos entonces a la página número 11 de la cartilla. Recuerde que el número de la página es este que está aquí abajito porque hay muchas personas que están confundidas. Este es el número de la página. Arriba es el número de la lección. Entonces vamos a la página 11. ¿Qué estuvimos viendo hace 8 días? El método del hombre. Entonces, el método del hombre para la salvación es, número 1, la religión. Muchos creen y piensan que se van a salvar a través de la religión, pero Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si miramos en Google, se dice que hay más de 4.000 religiones. Otros informes dicen que hay más de 5.000 religiones, pero la Biblia es clara y dice que hay un único camino para la salvación y es Jesucristo. Fuera de Jesucristo no hay salvación, no hay vida eterna, no hay perdón de pecados. Satanás sabe esto, por eso ha inventado las miles de religiones, ha inventado los miles de ídolos. Se dice que en la India hay más de 300.000 millones de dioses. Usted puede darle en Google pregúntele a Google cuántos dioses eh, hay en la India. Aunque usted y yo sabemos que las escrituras dicen que solamente hay un Dios que se expresa en 3 personas: la persona del Padre, la persona de Jesucristo el Hijo y la persona del Espíritu Santo. Un solo Dios manifestado en 3 personas, la Trinidad. Pero si usted le da en Google cuántos dioses hay en la India, va a descubrir que los datos dicen que hay más de 300.000 millones de dioses. ¿Por qué? ¿Quién está detrás de todo esto? Satanás, que es el padre de la mentira y el engaño, y que conoce la escritura y sabe muy bien que solo hay salvación en Jesucristo. Entonces hay miles y millones de personas engañadas, ciegas espiritualmente, muertas espiritualmente, y lo único que les puede salvar es que usted y yo les prediquemos el Evangelio y ellos lo crean. Crean en el Evangelio, crean que Cristo es el Salvador del mundo, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Dónde encontramos más el método del hombre? El método del hombre también está en las buenas obras. El ser humano cree que también se puede salvar, aparte de la religión, se puede salvar por las buenas obras. Por eso muchos se concentran en la parte social, en regalar alimentos, regalar mercados, hacer casas y muchas cosas, con el pensamiento algunos de que si hacen cosas buenas u obras sociales, van a ser salvos. Ese es el engaño también, y una de las mentiras que el reino de las tinieblas ha traído al ser humano, haciéndole creer que si hace cosas buenas va a tener salvación y va a ir al cielo. Pero la Biblia dice en Isaías 64:6, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, incluso las buenas obras no pueden resolver el problema fundamental de la humanidad. Si la gente se salvara con religión o se salvara con buenas obras, pues el Padre no hubiera enviado a Jesucristo a morir en la cruz por nuestros pecados. Entonces, este es el método del hombre. Número 1, la religión. Número 2, las buenas obras, pero no hay salvación ni en la religión y no hay salvación en las buenas obras. Solo Jesucristo puede limpiar y perdonar pecados. Todo el que crea en Cristo será salvo. Cree en el Señor Jesucristo,
Hechos 16, versículo 30 y 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora, otro método del hombre, la filosofía. La palabra filosofía significa amor a la sabiduría. Entonces muchos se la pasan filosofando, pensando sobre el mundo, sobre la existencia de Dios, sobre la muerte, sobre muchas cosas, y quieren mostrarle al mundo diferentes caminos, conclusiones de pensamientos, de ideas, pero por medio de la filosofía tampoco nadie será salvo. Colosenses 2:8, mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces, el método del hombre no sirve, ni la religión, ni las buenas obras, ni la filosofía. Lo único que sirve para la salvación es el método de Dios, lo que hizo Dios. Las hojas de higuera, cuando Adán y Eva cayeron en pecado, no sirvieron para solucionar el pecado. Lo que hizo Dios para cubrirlos fue un sacrificio. Desde Génesis capítulo 3, verso 21, ya Dios nos estaba mostrando el Evangelio. Génesis 3:21 dice que Dios hizo túnicas de pieles y los vistió. El hombre no podía resolver el problema del pecado con sus propias manos, con sus propias obras, ni yendo allí a la higuera y cogiendo esas hojas y tapando su desnudez. Entonces Dios tuvo que hacer un sacrificio, hubo muerte, hubo derramamiento de sangre y se vistió al hombre y a la mujer con túnicas de pieles. Aquí ya esto nos estaba mostrando el Evangelio. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que la salvación solamente es por creer en Jesucristo, para que todo aquel que en él cree. No dice para que todo aquel que haga buenas obras, o para que todo aquel que crea en una religión, o para que todo aquel que haga esto o aquello. La salvación es por creer en Jesucristo. Jesucristo es suficiente. Anótelo ahí, por favor. Jesucristo es suficiente para la salvación. Pastor, y el arrepentimiento. El arrepentimiento va a venir cuando se predique el verdadero evangelio y se muestre la condición del hombre que está separado de Dios y que está destituido de la gloria de Dios por el pecado. El verdadero evangelio trae un verdadero arrepentimiento, pero la condición para la salvación es para que todo aquel que crea en Cristo no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación es por creer en Cristo. Cristo es suficiente para la salvación. Vimos el cumplimiento en Mateo 1:21 de todas las profecías del Antiguo Testamento, más de 300 profecías, atención, más de 300 o cerca de 300 profecías en el Antiguo Testamento anunciaban que venía el Cristo, el Mesías, el Salvador del mundo. Génesis 3:15, la primera profecía dice que iba a venir de la simiente de la mujer el que iba a aplastar la cabeza de Satanás. El que allí nos está mostrando el Evangelio, Cristo iba a venir desde Génesis 3:15. Ahí está la promesa. Ahora mire el cumplimiento, Mateo 1:21, el cumplimiento de Génesis 3:15 y cerca de 300 profecías de que venía el Mesías, el Cristo, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, le dice el ángel a José en sueños, porque él, Jesús, salvará a su pueblo de sus pecados. Necesitamos volver a predicar el Evangelio en las congregaciones, en los congresos, en las convenciones, en los eventos.
Necesitamos volver a hablar de Jesucristo, de que solo en Jesucristo hay salvación, de que solo en Jesucristo hay perdón de pecados. Hay que hacer esto con la guía y el poder del Espíritu Santo, pero es pecado no hablar de Jesucristo. Que no nos pase lo que le pasó a la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea sacó a Jesucristo. Esto es tremendo, hermanos. Ahí hay un mensaje que yo creo que es hasta profético, porque estamos viendo que en este tiempo muchos dejaron de anunciar, de predicar a Jesucristo. Hay que volver a predicar a Jesucristo en los púlpitos. Hay que volver a predicar a Jesucristo en los sermones, en las conferencias, en las enseñanzas, en las exposiciones. Cristo debe ser el centro, con la guía y el poder del Espíritu Santo. El Padre se agrada cuando se predica a su Hijo. El Padre se agrada cuando se habla de Jesucristo. El Espíritu Santo vino para glorificar a Jesucristo. Hechos 1:8 dice, Jesús, mire lo que dice Jesús en Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. El Espíritu Santo nos fue dado a la iglesia, le fue dado el Espíritu Santo a la iglesia primitiva, a los apóstoles, para que seamos testigos efectivos de Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. El mensaje central del libro de los Hechos es Jesucristo, su muerte, su resurrección y anunciar que Él no es un profeta más, anunciar que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Espíritu Santo se goza y se agrada cuando la iglesia no cambia el mensaje. La iglesia ha cambiado el mensaje. Se ha dejado de hablar de Jesucristo. La alabanza, la música, se ha cambiado. Se ha quitado al Cordero de Dios. Se ha dejado de hablar de la sangre de Cristo. Se ha dejado de cantar de la salvación de Cristo. Se ha dejado de cantar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Hay que volver a las sendas antiguas. Hay que volver al libro de los Hechos. Hay que volver a predicar a Jesucristo con fuerza. Todo mensaje que contiene a Jesucristo es un mensaje con fuerza. Es un mensaje que va en la misma dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mire lo que dice Juan 19:30. Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. En Juan 19:30 dice que Jesucristo oró y dijo, consumado es. Hecho está. Lo pagó todo en la cruz del Calvario, el 100% de nuestros pecados. No pagó el 50, el 60, el 70%. Murió por todos nuestros pecados, 100% pagada la deuda, 100% pagada la deuda, en su totalidad, está cancelado, pagó por todos los pecados de la humanidad. Hay que creer en Cristo para la salvación, hay que creer en Cristo para la vida eterna. Hablando del método del hombre, cuando hablamos de buenas obras, hoy vemos un movimiento social grande en la iglesia cristiana, pero si ese movimiento social sin Cristo puede verse muy bonito, las fotos, los videos, regalando mercado, regalando comida, regalando ropa, haciendo muchas cosas sociales, pero sin el Evangelio, entonces estaríamos haciendo lo mismo que hacen muchas religiones. Las religiones también dan comida, las religiones también dan techo, las religiones dan casas, las religiones dan carros, las religiones ayudan para que las personas levanten sus emprendimientos, sus negocios, sus empresas. Pero en la religión no hay salvación. En la religión no se habla de Cristo. En la religión no se habla del Cordero de Dios. Entonces, es grave que un sector de la iglesia cristiana se enfoque en las buenas obras y deje de predicar el Evangelio de Jesucristo. Las buenas obras obligatoriamente tienen que ir acompañadas del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque con la barriga llena, sin Cristo se van al infierno. Con buenas casas, con buenos trabajos, con buenos mercados, con buenos regalos, sin el Evangelio de Jesucristo se van
al infierno. Entonces, las buenas obras es una puerta para predicar a Jesucristo. Está el don de dar. Romanos 12 dice que está el don de dar, el don de la generosidad. Usemos el don de dar, ejecutemos el don de la generosidad, pero entendiendo que lo más importante es que al lado de esa obra social va de la mano el Evangelio de Jesucristo. Lo más importante para el Señor es la salvación de un alma. ¿De qué le servirá al hombre ganarse el mundo entero si se pierde su alma? Cristo quiere salvar las almas, hasta muriendo en la cruz salvó a un ladrón. Cristo predicaba por las aldeas, por los templos, a la orilla del mar, en las montañas, en las sinagogas. Predicaba el reino de Dios. Vino a perdonar pecados, nos mostró que Él era el camino, nos mostró que solo en Él hay salvación y vida eterna. Todo el que crea en Él será salvo. Entonces, no está mal hacer las buenas obras. No estoy tampoco enseñando que no hagamos buenas obras. Ojalá abundemos en buenas obras, pero que no nos desenfoquemos. Todo esto es para poder no solamente hablar el Evangelio de Cristo, sino mostrar a Cristo a través de nosotros, el amor y su misericordia. Primera de Corintios 15, 3 al 4, ¿qué dice? Ayúdenme a leerlo ahí en pantalla. Jesús, esto es como describiendo lo que dice allí, Jesús murió por nuestros pecados según las Escrituras y resucitó según las Escrituras. Y esto es lo que enseñaba el apóstol Pablo, que Jesús murió por nuestros pecados según las Escrituras y resucitó según las Escrituras. Vamos a ir a la Biblia, por favor, todos con su Biblia. Primera de Corintios, capítulo 15. Y vamos a ir hasta el verso 3. Primera de Corintios 15, 3. Anote una pregunta ahí en su agenda. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? La respuesta de qué es el Evangelio la encontramos en Primera de Corintios 15, 3 y 4. ¿Cuál era el Evangelio que predicaba el apóstol Pablo, el hombre que escribió casi todo el Nuevo Testamento? Los eruditos dicen que Pablo escribió entre el 70 al 75% del Nuevo Testamento. Dice el verso 3, ¿estamos todos allí? Primera de Corintios 15, 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Verso 4. Y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Vuelva y lea la primera parte del verso 3. Porque primeramente, subraye eso con rojo en su Biblia, con verde, con amarillo. Porque Pablo dice, porque primeramente, número uno, lo primero que enseñaba Pablo a las iglesias, lo primero que enseñaba Pablo a donde él llegaba, era el Evangelio de Jesucristo. Lo primero que enseñaba Pablo era de la muerte de Cristo por nuestros pecados. Me gusta cuando él dice porque primeramente. Él no dice porque segundamente, porque terceramente, porque cuartamente y peor donde dijera, porque últimamente. Lo primero que tenemos que enseñar nosotros es lo que enseñaba el apóstol a los gentiles, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. ¿Cuáles escrituras? El Antiguo Testamento. Lo que estaba profetizado de él en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué es el Evangelio según el apóstol Pablo? Número uno, que Cristo murió por nuestros pecados. Número dos, fue sepultado. Y número tres, resucitó al tercer día. Eso era lo primero que enseñaba el misionero y el apóstol a los gentiles. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día. Hay que tener cuidado porque podemos construir muchos mensajes donde Jesucristo
no es el centro, donde el Evangelio de Cristo no es el centro. Entonces ahí tenemos 1 Corintios 15, 3, 4. Ahora vamos a Mateo 16, 16. Jesús con el título de Cristo. Recuerde que el nombre de nuestro Salvador es Jesús y su título es Cristo o su oficio es Cristo. Cristo no es su apellido. El Salvador se llama Jesús y su título o su oficio es Cristo. Resolvió por completo el problema fundamental de la humanidad. El problema fundamental de la humanidad, recuerden cuál es: diablo, pecado y separación. Lo resolvió cuando murió en la cruz. Jesús, dice aquí, Jesús es el Cristo, la solución a todos los problemas. Allí en Mateo 16, 16, ¿qué dice o qué dijo el apóstol Pedro? Pedro dijo: tú eres el Cristo. La multitud decía: Jesús es un profeta. Pedro, por revelación del Padre, dice: Jesús es el Cristo. Parafraseando, Pedro estaba diciendo: Jesús no es un profeta más. Jesús no es Elías, ni Jeremías, ni Juan el Bautista, ni ningún otro de los profetas. Jesús es el Cristo del que se profetizó en todo el Antiguo Testamento. Los tres títulos de Cristo. Aquí en el punto 6 vamos a mirar los tres títulos de Cristo. ¿Quién es el Cristo? Cristo es el título para aquel que fue ungido con aceite. Atención a eso, vamos a subrayarlo aquí con verde. Cristo es el título para aquel que fue ungido con aceite. ¿Cómo así? La palabra Cristo significa ungido. Eso significa la palabra Cristo, ungido. ¿Y con qué ungían en el Antiguo Testamento? Con aceite. El aceite simboliza al Espíritu Santo. Entonces ya vamos a ver tres oficios que se ungían con aceite. Dice acá, en el Antiguo Testamento, cuando un rey, los primeros que se ungían con aceite eran los hombres que iban a ocupar una posición de liderazgo en el gobierno, los reyes. En el Antiguo Testamento, cuando un rey, profeta o sacerdote era coronado, eran ungidos con aceite. Cristo tiene el título de rey, tiene el título de profeta y tiene el título de ¿qué más? De sacerdote. Entonces, en el Antiguo Testamento se ungían con aceite a los reyes, a los sacerdotes y a los profetas. Cristo significa ungido. Por lo tanto, Jesús, como Cristo, es el verdadero rey, es el verdadero sacerdote y es el verdadero profeta. Y lo bonito de esto es que en el Antiguo Testamento se usó mucho aceite para ungir estos tres oficios durante muchos años, este aceite simbolizando al Espíritu Santo, pero cuando Juan el Bautista va a bautizar a Jesucristo en el Jordán, Juan el Bautista no le dice a ninguno de sus discípulos: acérquenme en el aceite que vamos a ungir a Cristo o a Jesús, sino que directamente viene del cielo el Espíritu Santo sobre Cristo. Así que no hubo necesidad ya del aceite que era el símbolo, sino directamente vino el Espíritu Santo sobre Jesús en el bautizo y allí entonces es cuando va a iniciar posteriormente su ministerio, después de la tentación en el desierto. Entonces, punto 1, Cristo es el verdadero rey que destruyó a Satanás. Hubieron muchos reyes en el Antiguo Testamento. David fue un rey y peleó muchas batallas. Derribó a Goliat, mató al gigante, peleó con otros ejércitos de otras naciones, tuvo muchas victorias.
Pero ningún rey del Antiguo Testamento, del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, pudo vencer o destruir al rey del reino de las tinieblas, que es Satanás. El único que pudo vencer y destruir a Satanás fue Jesús, el Cristo, cuando vino como verdadero rey. Dice aquí, en la época del Antiguo Testamento los reyes bloquearon el culto a los ídolos y protegieron a su pueblo de las naciones invasoras. Sin embargo, Jesús, el Cristo, es el verdadero rey que destruyó al príncipe de este mundo, Satanás. Una cita bíblica para apoyar esto. Hebreos capítulo 2, 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, es decir, está hablando de seres humanos que tomaron, o personas que tomaron un cuerpo de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Está diciendo que Cristo participó de lo mismo, es decir, que Cristo tuvo un cuerpo humano, un cuerpo de carne y sangre. ¿Y qué hizo Cristo con ese cuerpo? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. La Biblia nos está diciendo que Cristo, con su muerte, ¿qué pasó cuando Cristo murió en la cruz? Destruyó al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo. En la muerte, con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario hubo una gran victoria. Como verdadero rey vino para destruir al diablo, Hebreos 2, 14 y 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban sujetos durante toda la vida a servidumbre. Ahí tenemos un texto que respalda que Cristo vino cumpliendo Génesis 3:15. Recuerde, Génesis 3:15, que la simiente de la mujer iba a venir para aplastar, para herir la cabeza de la serpiente que es Satanás. Aquí vemos el cumplimiento en Hebreos 2, 14 y 15. Nos están narrando lo que pasó allí en la cruz. Cristo también es el verdadero sacerdote que resolvió el problema del pecado. Entonces, como rey vino para destruir al diablo y sus obras, y como verdadero sacerdote, entonces vino para resolver el problema del pecado. Leamos. En la época del Antiguo Testamento, los sacerdotes resolvieron los pecados de los pecadores, ¿cómo? A través de la sangre de los animales. En el Antiguo Testamento, cuando alguien cometía un pecado, debía traer un animal al sacerdote. El sacerdote degollaba el animal, su sangre era derramada, había un sacrificio, había muerte, y así no moría el pecador, sino que este animal tomaba el lugar del pecador. Aquí todos estos sacrificios de animales, todo ese derramamiento de sangre, son sombras, tipos y figuras del Evangelio de Jesucristo. ¿Qué más dice? Esa ofrenda es imperfecta y es solo un presagio de Cristo que vendría en el futuro y derramaría su sangre en la cruz. Sin embargo, Cristo resolvió los pecados de todas las personas a través de su propia sangre de una vez y por todas. Comprobémoslo con Hebreos 9, 11 y 12. Vamos a leer Hebreos 9, verso 11 y 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo. Aquí lo muestran como el sumo sacerdote a Cristo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros. Eso era esa era la sangre que se derramaba en el Antiguo Testamento en los sacrificios, sangre de machos cabríos, sangre de becerros, pero cuando viene Cristo en el Nuevo Testamento, dice, sino por su propia sangre,
Él vino y derramó su sangre para limpiar y perdonar los pecados de la humanidad. Todo el que crea en Cristo será salvo, todo el que crea en Cristo, su pecado será limpiado y perdonado. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué tenemos hasta ahí? Como verdadero rey, Cristo significa ungido, y como verdadero rey vino para destruir al diablo y sus obras. Como verdadero sacerdote vino para perdonar nuestros pecados. Y ahora, Cristo es el verdadero profeta que abrió el camino para encontrarnos con Dios. Cuando el pueblo pecaba, Dios enviaba un profeta con un mensaje para que el pueblo nuevamente pudiera mirar el camino y encontrarse otra vez con Dios, se volvieran al arrepentimiento. El profeta les señalaba y les marcaba el camino al pueblo que estaba endurecido por el pecado. En la época del Antiguo Testamento, un pecador no podía encontrarse con Dios como propio. Los profetas los llevaron a Dios a través de la palabra de Él y el sacrificio de sangre. Sin embargo, Jesucristo se convirtió en el verdadero profeta que por sí mismo abrió el camino para encontrarse con Dios a través de su propia sangre. Entonces, Cristo es ese camino y Él mismo abrió el camino para que nosotros, que estábamos separados de Dios por causa del pecado, podamos encontrarnos nuevamente con el Padre. Hebreos 10, 19 y 20 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Cuando Cristo muere en la cruz, entonces nos abrió un camino nuevo y vivo y el velo se rasgó, dándonos a entender el Padre que ahora todos teníamos acceso a lo que se encontraba allí en el lugar santísimo, que qué era lo que se encontraba allí en el lugar santísimo, la presencia del mismo Dios, representada y simbolizada en el arca. Hoy todos tenemos acceso al Padre por creer en Cristo. Cristo es la solución a todos los problemas. Cristo murió por nuestros pecados en la cruz. Déjeme aquí miro esta parte. Cristo murió por todos nuestros pecados en la cruz y resucitó para resolver, para resolver completamente nuestro problema fundamental. Punto 1. Cristo destruyó al diablo y ganó una victoria. Aquí lo vamos a poner con rojo. Entonces, Cristo destruyó al diablo y ganó una victoria. Otro texto más de Cristo como verdadero rey. Primera de Juan 3:8. Mire esto tan hermoso. El que practica el pecado es de quién? Del diablo. Pero ¿dónde está lo hermoso? En lo que sigue. Porque el diablo peca desde el principio, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahí está claro. Para esto apareció Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. ¿Y cuál es una de las obras del diablo? Según el contexto es la práctica del pecado. Una de las obras del diablo es llevar a la gente a la práctica del pecado. ¿Qué es la práctica del pecado? Es la esclavitud. El que hace pecado, dijo Jesucristo, es esclavo del pecado. Una de las obras de Satanás es llevar al ser humano a que se convierta en un esclavo del pecado, a que practique el pecado, pero Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. Una de las obras del diablo es la práctica del pecado, la esclavitud. Por eso mucha gente no puede dejar de practicar el pecado a menos que reciba a Jesucristo, crea en Jesucristo, crea en el Evangelio. Muchos de nosotros practicábamos el pecado porque una cosa es pecar y otra muy diferente es practicar el pecado. Es tener, cuando hablamos de práctica del pecado, es tener el pecado como un estilo de vida, como un hábito, como algo que algo, como algo que hago continuamente. Pero Cristo vino para deshacer esta práctica del pecado
y darnos libertad de esa esclavitud. Hoy no estamos exentos de pecar, pero una persona que ha nacido de nuevo ya no practica el pecado, según Primera de Juan 3:9. Puede anotarlo ahí, Primera de Juan 3:9, porque no está en la cartilla, pero dice que el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pastor, ¿cuál es una evidencia del nuevo nacimiento? Primera de Juan 3:9 es una evidencia clara del nuevo nacimiento. El que ha nacido de Dios no practica el pecado. No estamos exentos de pecar, pero ya no practicamos el pecado cuando hemos creído en el Evangelio y la palabra y el Espíritu Santo nos han hecho nacer de nuevo. Voy cerrando. Cristo nos liberó de la ley del pecado y de la muerte. Les confieso que no entendía yo este versículo, me tocó estudiarlo a profundidad para poder comprenderlo bien. Y cuando lo entendí, me gocé, porque si hay algo que trae felicidad es poder entender la palabra. Entonces, aquí en el punto 2, Cristo nos liberó de la ley del pecado y de la muerte. Vamos a desglosarlo porque aquí hay varias palabras que son importantes entenderlas. Romanos 8:2, ¿qué dice? Déjenme lo subrayo aquí. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Se lo voy a explicar como yo lo investigué, lo escudriñé y lo aprendí. Usted puede colocar número 1, ley del Espíritu de vida. Anote ahí en sus apuntes, ley del Espíritu de vida. ¿Qué significa eso? Ley del Espíritu de vida. Coloque igual. Ley del Espíritu de vida es igual al poder, a la presencia y a la guía del Espíritu Santo. Ley del Espíritu de vida es igual al poder, la presencia y la guía del Espíritu Santo. Pero ¿quién tiene esa ley del Espíritu de vida? ¿Quién tiene ese poder del Espíritu Santo, esa presencia y esa guía del Espíritu Santo? Aquí nos dice, en Cristo Jesús, los que han creído en Cristo Jesús igual al Evangelio. Anótelo ahí. Cristo Jesús igual a una persona que ha recibido el Evangelio. Entonces, una persona que ha creído en Cristo Jesús, una persona que ha recibido, que ha aceptado el Evangelio, tiene la ley del Espíritu de vida, es decir, tiene el poder del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo y todo lo que viene allí, los dones, el fruto. Todo esto lo tenemos por creer en Cristo Jesús, el Evangelio. Cuando creo en Cristo Jesús y recibo la presencia del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, la guía, entonces dice que allí viene y me ha librado, libertad, coloque libertad, librado igual a libertad. ¿Me ha librado de qué? De la ley del pecado y de la muerte. Ley del pecado, coloque ley del pecado, igual. Ley del pecado, igual. Cuando se habla en este texto de ley del pecado, esto significa el poder que el pecado tenía sobre el no creyente o sobre nosotros antes de creer en Cristo. Ley del pecado entonces es igual al poder, a la autoridad que tenía el pecado sobre nosotros. Ley del pecado, estamos hablando de que éramos esclavos del pecado. Ley del pecado, estamos hablando de que éramos practicantes a diario, era un estilo de vida el pecado. El pecado era nuestro amo. Anote ahí, el pecado era nuestro amo, era nuestro dueño. El pecado era nuestro señor. Nosotros hacíamos todo inclinados hacia el pecado porque el pecado era el que nos gobernaba, el pecado era el que nos controlaba. ¿Por qué? Porque no teníamos a Cristo, no teníamos el Espíritu Santo. Pero ahora que he creído en Cristo Jesús y he recibido al Espíritu Santo, su poder, su guía,
Entonces, Jesucristo y el Espíritu Santo me han libertado de la ley del pecado, del poder del pecado. El pecado ya no se enseñorea de mí. El pecado ya no tiene la misma autoridad que tenía sobre mí cuando no conocía el Evangelio, cuando no conocía a Cristo. Entonces, a través del Evangelio, recibo el Espíritu Santo, recibo libertad sobre la esclavitud y la práctica del pecado. Y ahora, y de la muerte, me ha librado ¿de qué? De la muerte. Esto habla en referencia a la muerte espiritual, la separación. Muerte es igual a separación. Cuando creí en el Evangelio, cuando recibo el Espíritu Santo, entonces hay vida. Dios me ha librado de la muerte espiritual. Yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Los no creyentes están muertos en delitos y pecados. Pero no solamente habla de esta muerte espiritual del pecado, sino también habla de la muerte eterna. Muerte eterna, es decir, en el día del juicio, cuando muchos sean condenados, van a ir a la muerte eterna. Quiere decir que van a estar separados eternamente y para siempre de Dios. Wow, hermanos, tenemos que gozarnos. Tiene que haber gozo con esto que estamos viendo. Jesucristo como verdadero rey, sacerdote, eh, y estamos viendo cómo nos liberó del poder del pecado, cómo nos dio vida, cómo nos resucitó de la muerte espiritual. Usted y yo estábamos muertos. Me gusta el pasaje de Lázaro. Lázaro llevaba 4 días de muerto. Esto habla de una muerte física, pero me gusta compararlo con la muerte espiritual. Usted y yo estábamos muertos espiritualmente, hedíamos como hedía Lázaro, estábamos podridos espiritualmente, pero viene el Evangelio, viene Cristo, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y a través del Evangelio nos libera del poder del pecado, de la muerte espiritual y de la muerte eterna en un futuro. Gocémonos por eso, pero esto que ha hecho Cristo con nosotros, Él quiere hacerlo con muchas personas. Abra por favor su boca, prediquemos a Jesucristo con el poder del Espíritu Santo, volvamos otra vez a la misión, que lo más importante sea Cristo y sus palabras últimas antes de ascender a los cielos, ir y predicar el Evangelio a toda criatura y ir y hacer discípulos a todas las naciones. Termino con el punto 3, Cristo que abrió el camino para encontrarse con Dios. Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hay que volver a predicar a Jesucristo, mis amados. Colombia necesita a Jesucristo. Las naciones necesitan a Jesucristo. Hagan obras sociales, hagamos obras sociales, pero acompañadas del Evangelio. El Evangelio tiene que ser lo más importante. Cristo tiene que ser el centro. Y no solamente evangelicemos, sino discipulemos a esas personas. Las personas que vemos que el Espíritu Santo hace una obra en ellas y abren su corazón y son convencidas de pecado, no las dejemos solas. Démosles discipulado hasta que crezcan y lleguen a la madurez. Muy bien, vamos a ir a los grupos pequeños. No se salga, por favor, vamos a armar grupos pequeños para que compartamos en las salas lo que Dios habló a mi corazón. Hoy va a compartir usted en la sala qué le habló Dios a su corazón.